En la Biblia a Dios se le conoce como el Dios de generaciones. Si usted lee los 10 mandamientos, Dios dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Dios me salva a mí, me ve a mí, pero también ve a mis hijos, ve a mis nietos y a todo lo que viene detrás de ellos. Fíjese que es por esa razón Él llamó a Abraham. Dios tenía un proyecto con Abraham. El proyecto de Dios era levantar una nación para él. Y comienza con un hombre. Y la virtud que Dios vio en ese hombre, que tenía una disposición para transmitir su fe, para enseñar su fe, su conocimiento de Dios a sus hijos. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 18, versículo 16 al 19. Y los varones se levantaron de allí. Está hablando de aquí de unos ángeles que visitaron a Abraham y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que Dios habla acerca de él. Entonces Abraham tenía una virtud, que era que tenía la disposición de transmitir la visión, la fe de él a sus hijos. Y Dios eso fue lo que vio en Abraham. Y por causa de eso, fíjese que Dios no le oculta secreto. Si usted transmite su fe a sus hijos, Dios le va a revelar secretos a usted. Secretos grandes, como se los reveló a Abraham. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esta responsabilidad nuestra. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, las cuales mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel a Dios, no fue fiel para con Dios su espíritu. Isaías 38, 19. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Joel 1:3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación.
Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Transmitir la fe. Quizás es una de las cosas en la que se ha fallado. Como iglesia hemos fallado. Aquí en Honduras se supone que más de la mitad del 52% de la población hondureña ahora es cristiana evangélica. Pero si ustedes ven los jóvenes que se están perdiendo, metiéndose cada vez más en maras, sicariato, en bandas, en crimen, en lo que sea, la razón es que los padres hemos fallado en enseñarle a los hijos, en transmitir a los hijos nuestra fe. Porque yo les digo, es muy fácil que los hijos tomen el camino equivocado cuando el papá va por camino equivocado. Desde luego hay excepciones, pero es tan fácil seguir el mal ejemplo, la herencia de maldad, seguirla, pero tan difícil tomar el camino correcto. Para tomar el camino correcto es necesario que al hijo se le enseñe, se le discipline, se le dé el ejemplo que necesita para seguir. Por eso la Biblia, por ejemplo en Deuteronomios dice que le enseñemos a los hijos esas cosas, pero antes dice, hablándonos a nosotros los padres, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. O sea, primero soy yo como padre. Yo como padre debo de amar a Dios. Y también dice: guardarás sus mandamientos, al Señor tu Dios temerás. Entonces, si yo como hombre, como padre de familia, he tenido una experiencia real con Dios, Dios es una realidad para mí. Ha sido lo mejor que me ha sucedido conocer a Cristo. Para mí esa fue la experiencia, aunque no era padre cuando conocí a Cristo, pero el haber conocido a Jesús, para mí ha sido la mejor experiencia. Vivir con Cristo ha sido lo mejor que a mí me puede pasar. Entonces, si ha sido lo mejor para mí, ¿qué es lo que quiero yo para mis hijos? Lo que yo tengo también. Yo quiero que mis hijos conozcan a Jesús, que a ellos les suceda lo mismo, porque mis hijos, yo soy cristiano, usted es cristiano. Yo como pastor, por ejemplo, pudieron haber nacido aquí en el templo, pero el nacer en el templo no los hace cristianos. Mis hijos, tus hijos no nacen siendo cristianos. Ellos necesitan llegar a tener una experiencia con Jesús, con el Espíritu Santo. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, padres, ¿cuántos de ustedes vienen sus hijos aquí a la iglesia? ¿Cuántos traen sus hijos a la iglesia? Yo les pregunto a ustedes, padres, ¿ustedes les han preguntado a sus hijos: hijo, ¿ya recibiste a Cristo? ¿Ya confesaste a Jesús como tu Señor? Algunos quizás le van a decir: sí, papá, ya lo hice. Sí, mamá, ya lo hice. Pero usted les pregunta: hijo, ¿y qué pasó cuando recibiste a Cristo? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cambió tu vida? Y yo recuerdo que nosotros estábamos viendo la película Jesús. Así se llama la película. Jesús es la película narrada del Evangelio de San Lucas. Y viendo la película, mis hijos la vieron con nosotros y ellos estaban llorando al ver el sacrificio de Jesús. Y les dijimos: hijas, ¿ya recibieron a Jesús? Parece ilógico porque ellos venían a la iglesia con nosotros, pero nos dijeron no. Y ahí oramos con nuestros hijos para recibir a Cristo. Después de eso, vienen a la iglesia y les preguntamos: hijo, ¿qué te enseñaron en la iglesia? ¿Qué aprendiste en la iglesia? Hijo, ¿has tenido la experiencia de una oración contestada? Cuando sus hijos se enferman, por ejemplo, ¿qué es lo que usted hace cuando sus hijos se enferman? ¿Corren al medicamento? ¿O antes de cualquier otra cosa oran? Nuestros hijos, a través de nuestras manos, deben de tener experiencias que los sanen a ellos. Deben de saber que el Dios que usted tiene es un Dios que contesta la oración.
Cuando sus hijos le piden cosas a usted, ¿se las da inmediatamente? O alguna vez se les dice, hijo, vamos a orar para que Dios nos provea. Para que Dios nos provea, vamos a orar. Y de verdad, en serio, orar por aquello. Yo le pregunto también, cuando ustedes tienen problemas en la casa, tienen necesidad, ¿incluyen a sus hijos en orar con ellas? Decirle, mira hijo, fíjate que tenemos esta y esta necesidad, este problema. Queremos que nos acompañes a orar. Que oremos por esta necesidad. Cuando ellos vean que Dios suple la necesidad de esa familia, de esa manera usted va a transmitir la fe. Enséñenle a sus hijos la palabra de Dios, los principios de Dios. Por ejemplo, hay que traerlo y sentarlo y decirle, hijo, mire lo que dice la Biblia. No robarás. Robar, al robar, usted pecó contra Dios. Pídale perdón a Dios. Y la mentira, hijo, es un pecado contra Dios. Pídele perdón a Dios. Y enseñarle esos principios. También principio de la responsabilidad. Usted póngale cosas que lo hagan responsable a los hijos. Venir al templo. Sus hijos deben de aprender a cantar. La Biblia dice, Dios perfecciona la alabanza en los niños. Y con la alabanza de los niños hace callar al enemigo. No hable mal de la iglesia, más delante de los hijos. Cuando ya estén grandes, en edad de 14, 15 años, no van a querer venir a la iglesia. Si usted habla mal de los líderes, habla mal del pastor, sus hijos jamás van a querer una consejería con el pastor y con los líderes. Padre, tomemos tiempo para pasarla bien con los hijos. Es que el tiempo que tenemos con los hijos es corto. Y entonces hay que aprovechar el tiempo que tenemos con los hijos de sembrarles principios. Es en la casa, no es en la iglesia, no es en la escuela, hermanos, donde se siembran valores. Es en la casa, es el ejemplo que nosotros como padres le damos. Comience usted a discipular a sus hijos. Que él sepa de dónde Dios lo sacó a usted y que por lo que Dios hizo en usted, su hijo, esté agradecido.